La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el Reverendo Padre Hilaire. Tercera verdad. El hombre necesita de una religión. Quinto. La religión buena es la que Dios ha revelado. Segunda parte. Tercero. El hecho de la revelación. Pregunta 85. ¿Ha hablado Dios a los hombres? Respuesta. Sí. Y es tan cierto que Dios ha hablado a los hombres como lo es que el sol brilla al mediodía en un cielo sin nubes. La revelación es un hecho histórico 1000 veces más cierto que todos los que nos presenta la historia. Tenemos como prueba la historia de dos grandes pueblos, el pueblo judío y el pueblo cristiano, que cuentan con más de 500 millones de hombres esparcidos por todas las partes del orbe. La revelación es un hecho histórico y, como todos los hechos, debe ser probado por el testimonio y los monumentos auténticos. Por el contrario, la divinidad de la revelación se demuestra por las señales divinas que la han acompañado, es decir, por los milagros y las profecías. 1. El primer testimonio del hecho de la revelación es el pueblo judío, uno de los pueblos más antiguos del mundo. Los judíos afirman que Dios habló al pueblo de Israel por el ministerio de Moisés y le prometió enviar otro profeta, el Mesías, al que esperan todavía. Toda la historia del pueblo judío supone la revelación divina. 2. Como segundo testimonio del hecho de la revelación, mirad en torno vuestro y ved en el mundo entero la humanidad civilizada. Más de 500 millones de hombres, católicos, cismáticos, protestantes, os dicen a gritos: Dios ha hablado particularmente por medio de Jesucristo, su Hijo divino, hecho hombre, al que nosotros adoramos, y por eso somos cristianos. Jesús es el Mesías prometido a Moisés y a los profetas. Esta incontable generación de nuestros días ha sido precedida por otra generación anterior, esta por otra, y así sucesivamente durante 19 siglos, contando solamente 3 generaciones de 500 millones de cristianos por siglo. Tenemos más de 20.000 millones de hombres que han creído y creen todavía que Dios ha hablado a los hombres. La humanidad cristiana es para nosotros un testimonio perpetuo e irrefutable de la revelación divina. 3. Existe un libro admirable, el más antiguo, el más venerable, el más importante que se conoce en el mundo. Se llama Biblia, o sea, el libro por excelencia. La Biblia, más que un libro, es una colección de libros que se dividen en dos grandes categorías: los del Antiguo Testamento, anteriores a la venida de Jesucristo, y los del Nuevo Testamento, escritos después de Jesucristo. Estos libros, compuestos en distintos tiempos, lugares y por autores diferentes, forman un todo, se encadenan, se explican y se complementan los unos a los otros. Los 5 primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, no cuentan menos de 3.400 años de existencia. Resultan, pues, anteriores en más de 500 años a los anales escritos de los pueblos más antiguos. Moisés, autor de los 5 primeros libros, vivió más de 1000 años antes de Heródoto, el historiador profano más antiguo cuyos escritos hayan llegado hasta nosotros.
Lo que da a Moisés una autoridad incomparable es que, después de transcurrir 4000 años, la ciencia misma viene a confirmar sus narraciones, a pesar de haber intentado 1000 y 1000 veces desmentirlas. Los recientes descubrimientos hechos por los sabios en Egipto, en Caldea, en Palestina, hacen resaltar aún más la veracidad de la Biblia. El Antiguo Testamento encierra 40 libros divididos en 3 clases: libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Los últimos libros de la Biblia, que forman el Nuevo Testamento, datan de hace 2000 años y nos narran el nacimiento, la vida, las obras y la doctrina sublime de Jesucristo, el Mesías prometido y anunciado en los primeros libros de la Biblia. El Nuevo Testamento contiene los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 21 cartas o epístolas y el Apocalipsis. Nadie puede dudar de la autoridad, del valor histórico y de la veracidad de la Biblia. Los proclama la voz de 2 grandes pueblos, el pueblo judío y el pueblo cristiano, cuya existencia sucesiva comprende un lapso de más de 3500 años. Millones de judíos y de cristianos han dado la vida por sostener la veracidad de este libro, y otros millones están prontos a morir por la misma causa. ¿Dónde hay un libro fuera de la Biblia cuya veracidad haya sido testificada por millones de mártires? Este libro, rodeado del mayor respeto, guardado con religioso cuidado, como tesoro divino que encierra la palabra de Dios, transmitido a través de los siglos, ya por los judíos, ya por los cristianos, no podía sufrir alteración alguna. Era tan imposible alterar la Biblia como sería imposible hoy día alterar el Código Civil de una nación cuyos ejemplares se hallan en poder de todos. Podemos, pues, concluir que los hechos narrados en la Biblia son absolutamente ciertos. Es así que la Biblia nos narra las obras de Dios, su alianza con el hombre y sus divinas revelaciones. Luego, es cierto que Dios ha hablado a los hombres. Religión sobrenatural y positiva. Pregunta 86. ¿Se ha contentado Dios con revelar una religión meramente natural? Respuesta: no. Dios ama tanto al hombre, su criatura privilegiada, que ha querido establecer con él relaciones más íntimas, relaciones sobrenaturales y divinas, llamarlo a un fin sobrenatural, que no es otra cosa que la visión intuitiva del mismo Dios en el cielo. Esta religión sobrenatural no es otra que la religión cristiana. 1. El hombre, por su origen y naturaleza, es solamente criatura y ser servidor de Dios. Dios, por una bondad inefable y completamente gratuita, ha querido elevarle a una dignidad más alta, la de hijo adoptivo. Más de una vez se ha visto a un príncipe noble y rico elegir un niño pobre para tomarle por hijo adoptivo y heredero de su nombre, de su dignidad y de sus bienes. Más poderoso que estos señores de la tierra, Dios no se contenta con otorgar a los que adopta títulos y esperanzas, sino que les comunica realmente una participación de su propia naturaleza. Ennoblece y transforma su alma por la gracia santificante. Como el hierro en la fragua toma el brillo y el calor del fuego, como el globo de cristal que encierra una luz brilla con las cualidades de esta luz, así, por la gracia santificante que acompaña a la adopción divina, el alma recibe una participación de la naturaleza y de la hermosura de Dios. 2. Tal es la gracia de la adopción divina. Este favor lleva a otro en pos de sí. El hijo adoptivo se convierte en heredero. Adoptándonos por hijos, Dios nos señala por herencia
una participación de su propia felicidad, la visión cara a cara de su esencia infinita en el cielo. 3. ¿Estos beneficios son debidos a la naturaleza humana? La misma palabra adopción nos dice que estos favores son dones gratuitos, a los que el hombre no tiene derecho alguno. La adopción, por su naturaleza, es un acto libre de generosidad. El extraño y el siervo, por más que hagan, no pueden adquirir el derecho de ser recibidos en el número de los hijos. Con mayor razón, el hombre no podría, naturalmente, pretender la filiación divina, porque, respecto de Dios, toda criatura es infinitamente inferior, esencialmente esclava y dependiente. La herencia celestial, pues, es una participación de la felicidad íntima de Dios, y ni las exigencias de nuestra alma, ni los méritos naturales de sus facultades pueden darle derecho alguno a ella. Son beneficios superiores a su naturaleza, y su conjunto constituye un orden que se llama orden sobrenatural, por oposición al orden natural. Aclaraciones. 1. La religión natural y la religión revelada son distintas. La una no es la otra, pero son inseparables. La religión natural es cimiento y sostén del edificio. La religión sobrenatural es la perfección y el coronamiento. 2. La religión revelada encierra todos los dogmas y todos los deberes de la religión natural. Sin embargo, la religión natural nunca ha existido sin la sobrenatural, porque Dios, desde el principio, quiso someter al hombre a una religión revelada con un fin y medios sobrenaturales. 3. No solamente no puede existir contradicción entre ellas, sino que reina armonía perfecta entre ellas, porque una y otra son obra de Dios, autor del orden natural como del orden sobrenatural. Orden natural y orden sobrenatural. Cada uno de los seres de la creación tiene señalada una función en el universo, tiene su destino y recibe con su naturaleza los medios que le permitan dirigirse fácilmente y con seguridad a su fin. El orden es la proporción existente entre la naturaleza de un ser, el fin por el cual ha sido creado por Dios y los medios que le da para alcanzarlo. Lo natural es lo que viene de la naturaleza, lo que un ser trae consigo al nacer y que debe rigurosamente seguir, sea para existir, sea para ejercer su actividad en vista del fin que le es propio. Lo sobrenatural es algo sobreañadido, sobrepuesto a lo natural, para perfeccionarlo, elevarlo y hacerlo pasar a un orden superior. Así, lo sobrenatural es lo que está por encima del poder y de las exigencias de la naturaleza. Es como el injerto que hace que el patrón produzca frutos de una especie superior. El orden natural, para el hombre, es el estado de ser racional, provisto de los medios necesarios para alcanzar el fin conforme a su naturaleza. El orden sobrenatural es el estado al cual Dios eleva al hombre, dándole un fin superior a su naturaleza y medios proporcionados para conseguir este nuevo destino sobrenatural. 1. Orden natural. Un orden supone tres cosas. 1. Un ser activo. 2. Un fin. Y 3. Los medios para alcanzar el fin. En el orden natural, el hombre obraría con las solas fuerzas de su naturaleza. Tendría por fin su destino, la verdad suprema y el bien absoluto, es decir, Dios. Un ser inteligente no puede encontrar en otra parte su felicidad
perfecta. Como medios naturales, el hombre posee facultades proporcionadas al fin que exige su naturaleza: una inteligencia capaz de conocer toda verdad, una voluntad libre capaz de tender al bien. Estas dos facultades permiten al hombre conocer y amar a Dios, que es la verdad y el bien por excelencia. Pero, en la vida futura, Dios puede ser conocido y poseído de dos maneras: directa e indirectamente. Se conoce a Dios directamente cuando se le contempla cara a cara, e indirectamente cuando se le percibe en sus obras. Viendo las obras de Dios, el hombre ve reflejada en ellas, como en un espejo, la imagen de las perfecciones divinas. De este modo, se conoce a una persona viendo su retrato. Ninguna inteligencia creada puede, con sus propias fuerzas naturales, ver a Dios de una manera directa. Ver a Dios cara a cara, tal como es en sí mismo, es verle como Él se ve, es conocerlo como Él mismo se conoce. Es hacerse partícipe de un atributo que no pertenece sino solo a la naturaleza divina. Por consiguiente, si Dios se hubiera limitado a dejarnos en el estado natural, el hombre fiel, durante el tiempo de la prueba, por la observancia de los preceptos de la ley natural, habría merecido una felicidad conforme a su naturaleza. Hubiera conocido a Dios de una manera más perfecta que en esta vida, pero siempre bajo el velo de las criaturas. Hubiera amado a Dios con un amor proporcionado a este conocimiento indirecto, como un servidor ama a su dueño, como un favorecido a su bienhechor. En este conocimiento y en este amor, el hombre habría hallado la satisfacción de sus deseos. No podría exigir más. Tal es el orden natural. Este orden jamás ha existido, porque el primer hombre fue creado para un fin sobrenatural. Pero este fin era posible. Según la opinión de los teólogos, los niños muertos sin bautismo obtienen este fin natural. Gozan de una felicidad conforme a la naturaleza humana. Conocen a Dios por sus obras, mas no le pueden ver cara a cara. No contemplan su belleza inmortal, sino a través del velo de las criaturas. Segundo, orden sobrenatural. En este orden, el ser activo es siempre el hombre, pero el hombre transformado por la gracia divina, a la manera que el patrón rústico se transforma por el injerto. El fin sobrenatural del hombre consiste en ver a Dios cara a cara, en contemplar la esencia divina en la plenitud de sus perfecciones. Un niño conoce mucho mejor a su padre cuando le ve en persona, cuando goza de sus caricias, que cuando ve solamente su retrato. Esta visión intuitiva de Dios procura al alma un amor superior y un gozo infinitamente más grande. Así, ver a Dios cara a cara en su esencia y en su vida íntima, amarle con un amor correspondiente a esta visión inefable, gozar de Él, poseerle de una manera inmediata, este es el fin sobrenatural de los hombres y de los ángeles. Nada más sublime. El fin exige medios, que deben ser proporcionados al mismo fin. Un fin sobrenatural pide medios sobrenaturales. El hombre necesita, para alcanzar este fin superior, de luces que eleven su inteligencia por encima de sus fuerzas naturales, de auxilios que vigoricen su voluntad para hacerle amar al sumo bien como él, este sumo bien, merece ser amado. Estas luces y estos auxilios se llaman, aquí en la tierra, gracia actual y gracia santificante. En el cielo se la llama luz de la gloria. La gracia santificante es una participación de la naturaleza de Dios, según las hermosas palabras de San Pedro. Divine consortes nature. Es una cualidad verdaderamente divina que transforma la naturaleza del alma y sus facultades,
y se hace en ella el principio de las virtudes y de los hábitos sobrenaturales, moviéndole a ejercer actos que le merecen un galardón, un premio infinito, la participación de la felicidad de Dios. Por la gracia santificante, el hombre deja de ser mera criatura y siervo de Dios para convertirse en su hijo adoptivo y poseer una vida divina. Así, como el fuego penetra el hierro y le comunica sus propiedades, y entonces el hierro, sin perder su esencia, alumbra como el fuego, calienta como el fuego, brilla como el fuego, así también el alma, transformada por la gracia santificante, sin perder nada de su propia naturaleza, tiene no ya solamente una vida humana o una vida angélica, sino una vida divina. Ve como Dios, ama como Dios, obra como Dios, pero no tanto como Dios. Ya no hay entre ella y Dios tan solo una vinculación de amistad, sino una unión real. La naturaleza divina la penetra y le comunica algo de sus perfecciones. Sin embargo, el hombre no queda absorbido por esta transformación. Conserva su naturaleza, su individualidad, su personalidad. La gracia no sustituye la naturaleza, sino que la presupone y la perfecciona. Tal es el orden sobrenatural. Después de esto, se comprende bien que todas las obras hechas sin la gracia santificante nada valgan para merecernos el fin sobrenatural. Cuarto, obligación de abrazar la religión revelada. Pregunta 87. ¿Estamos obligados a aceptar la religión revelada por Dios? Respuesta. Sí, todos los hombres están obligados a aceptar la religión revelada, a creer en sus dogmas, a cumplir sus preceptos y a practicar su culto. Siendo Dios la verdad suma y la autoridad suprema, tenemos el deber de creer en su palabra y obedecer sus leyes. No hay libertad de conciencia ante Dios. Todo hombre nace súbdito de la verdad y está obligado a profesarla en la medida de su conocimiento. Dios, como creador, posee un soberano dominio sobre todas sus criaturas. Al crearlas, no renuncia al derecho de perfeccionarlas. Después de haber dotado al hombre de una naturaleza excelente, puede elevarle, si así le place, a un destino más excelente todavía, con lo cual no solo ejerce un acto de amor, sino también un acto de autoridad. Da, pero quiere que se le acepte lo que da. Si la arcilla no tiene derecho para decir al alfarero, ¿por qué haces de mí un vaso de ignominia? Menos puede decir, ¿por qué haces de mí un vaso de honor? La obra no puede rehusar la perfección de que quiere dotarle el obrero. La nobleza obliga, es un axioma. Ahora bien, para el hombre, la cualidad de hijo de Dios, la vocación a la gloria del cielo, es la mayor de las noblezas. Quien quiera que llegare a delinquir contra ella, se hace culpable ante el soberano Señor y será tratado como esclavo, ya que no ha querido ser tratado como hijo. Aparte de esto, una vez establecido y probado el hecho de la revelación y de la venida del Hijo de Dios a este mundo, seríamos infieles a la razón misma y a la sana filosofía si no creyésemos en la revelación. El pecado contra la religión revelada se convierte en pecado contra la religión natural, que enseña claramente que el hombre tiene obligación de someter su razón a la palabra de Dios, creyendo lo que enseña y practicando lo que demanda. Pregunta 88. Para enseñarnos la verdadera religión, ¿es necesario que Dios hable directamente a cada uno de nosotros? Respuesta. No. Esto no es necesario y ni siquiera conveniente.
Basta que Dios instruya a algunos hombres y les confíe la misión de enseñar a sus hermanos la verdadera religión y de probar la divinidad de la propia misión con señales evidentes. Para hacernos conocer la religión, Dios puede hablar directamente a cada uno de nosotros, o bien encargar a algunos embajadores que nos hablen en su nombre. El primer método se llama revelación inmediata y el segundo, revelación mediata. El primer método lleva consigo graves inconvenientes, y esta es la razón por la cual Dios no podía convenientemente emplearlo. Primero, si la revelación divina se hiciera a cada hombre inmediatamente, los impostores podrían dar como revelados por Dios los dogmas y preceptos que más les agradara seguir, sin que pudieran ser convencidos de mentira por la autoridad de una revelación pública y común, pues no existiría dicha revelación pública y común. Bien pronto se verían tantas religiones como hombres, con todos los males que pueden resultar de la ilusión y del fanatismo. Segundo, el género de revelación, por vía de enseñanza y de autoridad, es más sencillo, porque necesita menos de la intervención sobrenatural de Dios. Es igualmente eficaz cuando los enviados de Dios nos hablan. Estamos tan seguros de la verdad como si nos hubiera hablado Dios mismo. Basta que el hombre tenga señales ciertas para controlar que los que han recibido de Dios la misión de transmitir sus disposiciones no se han engañado ni nos engañan. No se trataría de insensato y rebelde a aquel súbdito que se negara a ejecutar las órdenes de su soberano, alegando que él no las ha recibido del príncipe mismo, sino de su intermediario. Tercero, tampoco es necesario que cada hombre en particular sea testigo de las señales divinas que dan los legados de Dios para probar su misión. Si así fuera, habría que rechazar todo testimonio histórico, aunque nos ofrezca una verdadera certeza, la certeza moral, que excluye toda duda y aún la más ligera sospecha de error. Objeción. ¿Por qué hay hombres intermediarios entre Dios y nosotros? Respuesta. Rechazáis la religión revelada porque os ha sido transmitida por intermediarios entre Dios y vosotros. Pero, entonces, si sois consecuentes, debéis rechazar todo lo que habéis recibido de Dios por medio de los hombres: la vida, el alimento, el vestido, la educación, el lenguaje que habláis, el nombre que lleváis y los derechos que gozáis en la sociedad. Vuestra pretensión es absurda. ¿Acaso no necesitáis de los hombres para nacer, alimentaros e instruiros? Pues bien, lo que es verdad para la vida natural debe serlo también para la religión. Entre Dios y nosotros median, en el orden natural, nuestros padres, nuestros maestros de ciencias profanas. Entre Dios y nosotros, en el orden de la religión, existen los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los sacerdotes, los embajadores de Dios. Todo lo que podemos exigir, con derecho, a estos embajadores son sus credenciales, las señales evidentes que prueban su misión divina. Nada más. Decretos del Concilio Vaticano I sobre la revelación. Para convencernos de que la doctrina de la Iglesia sobre la necesidad de la revelación es la misma que acabamos de exponer, veamos lo que enseña el Concilio Vaticano I. Abre cita. La Santa Iglesia, nuestra Madre, afirma y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por las luces naturales de la razón humana mediante las cosas creadas. Esto porque las perfecciones invisibles de Dios se hicieron visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de Él proporcionan sus obras. No obstante, es más propio de la sabiduría y de la bondad de Dios el revelarse Él mismo a nosotros y descubrirnos los eternos decretos de su voluntad por otro medio, por un medio sobrenatural. Es lo que dice el apóstol. Dios, que había hablado a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado en estos últimos tiempos y en nuestros días por medio de su Hijo.
Y gracias a esta revelación divina, todos los hombres pueden, aun en el estado presente del género humano, conocer prontamente, con certeza absoluta y sin mezcla de error, las verdades divinas, que no son de suyo accesibles a la razón humana. Mas, no por eso la revelación es absolutamente necesaria, sino porque Dios, en su bondad infinita, ha destinado al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a la participación de los bienes divinos que superan enteramente la inteligencia humana, pues ni el ojo del hombre vio, ni su oído oyó, ni su entendimiento pudo jamás comprender lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Fin de cita. Cánones. Abrimos cita. Si alguien osare decir que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana mediante los seres creados, queda fuera de la Iglesia. Si alguien dijera que no es posible o que no es conveniente que el hombre sea instruido por la revelación divina acerca de Dios y del culto que le es debido, queda fuera de la Iglesia. Si alguien dijere que el hombre no puede ser elevado a un conocimiento y a una perfección que superen a los naturales, sino que por sí mismo puede y debe, por un progreso perpetuo, llegar finalmente a la posesión de toda verdad y de todo bien, queda fuera de la Iglesia.